Y en esta ocasión vamos a tener a la doctora Rosario Redondo. Ella es investigadora aquí del Centro Regional del Bajío. No sé si ya conocen el Centro Regional del Bajío, seguramente sí, ya me han contado que han venido a pláticas. Y bueno, en esta ocasión la doctora Rosario les va a platicar del microscopio, que es una herramienta esencial para muchos científicos, en ellos su actividad científica, y esperemos que les guste. Pues gracias y bienvenidos. Gracias, Jessica. Buenos días. Bueno, pues como ya comentó Jessica, yo soy Rosario Redonda Martínez. Soy bióloga, estudié un posgrado en ciencias en la UNAM y bueno, después de algunos años vine a trabajar aquí al Instituto de Ecología en el Bajío. Bueno, el 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto fue una iniciativa de ONU Mujeres, la UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones con la finalidad de visibilizar el papel que juegan las mujeres, tanto científicas como tecnólogas, en esta labor y sobre todo impulsar a las niñas y adolescentes a estudiar una carrera científica. Para que se den una idea, unos datos muy rápidos. En el mundo, 35% de las mujeres estudia una carrera STEM. ¿Qué significa STEM? Que está relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Y solo en 30% de los países de todo el mundo hay paridad de género, es decir, que hay la misma cantidad de hombres y mujeres trabajando en instituciones que realizan actividades de ciencia y tecnología. A raíz de eso, L'Oréal, esta marca de cosméticos y productos de belleza, en colaboración con la UNESCO y en el caso de México con la Academia Mexicana de Ciencias, generaron estas becas, que es premio y becas para las mujeres en la ciencia L'Oréal UNESCO. Pueden participar tanto estudiantes de licenciatura como de posgrado y científicas que no sobrepasen ciertos años. Y bueno, es una infografía que recuperé de la página de la UNESCO y ven, hasta 2024 únicamente 20 mujeres han recibido un premio Nobel, que equivale al 3% de todos los premios Nobel que han sido entregados. Y la única mujer que ha recibido 2 premios Nobel, pues fue Marie Curie. Bueno, la historia de las aventuras de Rosario comienza aquí, en la bellísima, caótica y contaminada Ciudad de México. Y en particular en la casa de mis tías abuelas, que tenían un jardín, y entre las plantas que ellas tenían estas, que se llaman begonias, pero a cada una de ellas le daban un nombre, ¿no? En particular. Y pues mis tías abuelas siempre me decían que yo les ayudara a arreglar el jardín, y me llamaba mucho la atención que sus begonias tenían flores muy parecidas, pero las hojas sí variaban un poco. Y decía, bueno, ¿por qué todas se llaman begonias y tienen algunas características diferentes? Otra cosa que me pareció sorprendente de las plantas es que si de repente se les arrancaba una hojita, esa hojita podía echar raíces y generar un nuevo organismo. O a veces las ponían en agua y también comenzaban a generar raíces y podíamos tener otra planta. Entonces yo decía, wow, las plantas son la neta del planeta. Y otra cosa que también me sorprendía es que había plantas que crecían entre las rocas, literalmente, como este diente de león, o como esta, que crecía entre el cemento. Entonces decía, bueno, las plantas son increíbles porque pueden crecer hasta en el cemento donde en tierra hay. Y otra cosa es que, bueno, arreglando el jardín, pues me podía percatar que había algunas plantas que tenían unos tallos leñosos, y ahí se formaban una serie de anillos. Otras que quizás los tallos no eran tan leñosos, pero sí se veía que había algo en el centro, y otras que tenían tallos huecos. Yo decía, bueno, pues ¿a qué se deberá? Y les preguntaba a mis tías abuelas y pues ahí me explicaban. Y en alguna ocasión, no sé si yo di demasiada lata o qué pasó, que una de mis tías abuelas me dijo, mira, te voy a prestar mi lupa para que vayas y veas las plantas y luego me dices qué ves.
y había un diente de león. Entonces fui a ver la flor del diente de león y vi que había como florecitas adentro. Y yo así súper emocionada le dije, wow, esa flor de diente de león tiene muchas florecitas chiquitas. Bueno, esto no es un diente de león, pero es más o menos para que entiendan qué fue lo que yo vi. Y bueno, otra cosa que me empezó a llamar la atención es que había plantas que eran relativamente diferentes y tenían el mismo nombre, como esta, que seguramente todos conocen, que se llama romero, y esta que se consume en la Ciudad de México y algunas regiones circundantes que también le dicen romero. Entonces ya con la poderosísima lupa que yo tenía, me percaté que las flores eran diferentes. Dije, bueno, ¿cómo dos plantas que tienen flores diferentes, que huelen diferentes, tienen el mismo nombre? También otra cosa que hacía era que veía los visitantes que llegaban a las flores y que recolectaban, pues yo me imagino que néctar o el polen, y pues en alguna ocasión me dio por probar el néctar y el polen, y bueno, me regañaron porque me dijeron que había plantas que eran venenosas. Y en particular me dijeron que tuviera cuidado con estas dos, esta que le dicen hoja elegante y esta que le dicen orquídea. Entonces ya dije probar plantas. Pero a la par, también me enseñaban de algunas plantas que tenían propiedades medicinales, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi madre, con la que luego salíamos a pasear, me decía, mira, fíjate bien en esta planta, esta te sirve si estás enferma del estómago. Y cuando te pique un mosco o te muerda una hormiga, fíjate bien en esta. Entonces maceras las hojas y te lo pones sobre el grano y con eso te controlas. Y otra cosa es que ahí en casa de mis tías abuelas había un terreno pequeñito donde sembraban maíz, frijol y calabaza para autoconsumo. Y pues luego me pedían que les ayudara a recolectar las flores de calabaza, pero bien claro me decían, las que tienen una mini calabaza, esas no las cortes, porque de ahí sale la calabaza. Y decía, bueno, ¿por qué sale de ahí la calabaza? Y no sale de las otras. Ya después me explicaron que estas eran flores masculinas, estas eran flores femeninas. Ay. Y bueno, a la par de que yo veía cómo sembraban el maíz y como lo decía el frijol y la calabaza, me di cuenta que cuando germinaba el maíz solamente salía una hojita y cuando germinaba el frijol le salían dos hojitas y otras dos hojitas gordas. Ya cuando empecé a ir a la primaria, en una de las clases de ciencias naturales nos dijeron que había dos grupos principales de plantas, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Y así fue como empecé a seguirme fijando en las plantas. Pero también algo que me apasionaba, pues era ver las estrellas. Entonces tuve la oportunidad en aquellos años de conocer algunas constelaciones y de ver el cometa Halley, que pasó por ahí por los 80s. Entonces ni me pesaba desvelarme para ver al famoso cometa Halley. Otra cosa es que mi madre siempre me enseñó a observar las fases de la luna y como que al principio no le entendía, pero ya poco tiempo después fui aprendiendo y pues ya sabía cuándo era la luna llena, el cuarto menguante, el creciente. Y otra cosa en la que también me dijeron que me tenía que fijar era en el cielo, porque si uno veía las nubes, podía más o menos intuir el tipo de clima que iba a ser. Entonces, cuando estaban así como la lana del borrego, era casi un hecho que iba a ser mucho frío. Y si de repente las nubes estaban blancas y se empezaban a poner negras, pues era 90% seguro que empezara a llover. Digamos que esas fueron mis primeras clases de climatología. Bueno, en la Ciudad de México, como ustedes seguramente saben, está uno de los zoológicos más visitados a nivel nacional, que es el zoológico de Chapultepec. Entonces, no solo veía plantas, también de repente me fijaba en los animales. Y pues aquí algunos de los más carismáticos que hay en el zoológico de Chapultepec. Y en los años 80, principios de los 90, había un parque de diversiones muy famoso que se llamaba Reino Aventura. Y la principal atracción de Reino Aventura era una orca que se llamaba Keiko. Entonces todos los chamacos
de la Ciudad de México éramos felices viendo a ver aquello. Que por cierto, bueno, si vieron por ahí una película que se llama Liberen a Willy, el famoso Willy, pues era una orca que estaba entrenada, entonces no le costó nada actuar en esta película. Bueno, y otro parque de diversiones que era muy famoso, se llamaba México Mágico, y aquí no funcionó la animación. Entonces, en México Mágico había una serie de maquetas que representaban la historia de México desde la época prehispánica hasta la época colonial, y uno podía ir ahí medio que conocer zonas arqueológicas, pero en versión maqueta. Y otra cosa que estaba al lado de México Mágico era Planeta Azul. Y en Planeta Azul, lo más atractivo era una sala que se llamaba Dinosaurio. Entonces, en Dinosaurio había animatronics, es decir, robots de dinosaurio, y tenían una sala donde uno entraba y proyectaban películas y parecía que los dinosaurios nos iban a cazar. Entonces era un hitazo para todos. Y bueno, mis primeras nociones de ecología las recibí gracias a estos álbumes, que eran de una compañía de botanas y una compañía refresquera, y se llamaban Juego Limpio. Entonces, en esos álbumes conocíamos un poco de la biodiversidad que había en México, los animales en peligro de extinción, las plantas más representativas de los diferentes ecosistemas. Y esta segunda versión, que fue Juego Limpio en Acción, eran las acciones que como niños teníamos que llevar a cabo para evitar problemas como la crisis del agua que estamos viviendo en México actualmente, ¿no? Bueno, en la casa no teníamos televisión, pero teníamos libros, ¿no? Entonces, a mí siempre me enseñaron que pues, no era necesaria una televisión para echar a volar tu imaginación, y pues leí varios libros de Julio Verne, de Isaac Asimov, que fue uno de mis favoritos, y pues el que más me llamó la atención fue Cazadores de Microbios, ¿no? Entonces yo así dije, wow, yo en algún momento quiero hacer eso. Y por ahí de repente leyendo los libros que obviamente eran de mis hermanos, pues me encontré un libro de Sor Juana Inés de la Cruz. Y era un libro de poesía, y esta frase me fascinó, ¿no? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas. Años después de que yo había leído ese libro de poesía, comenzó a circular una autobiografía de Sor Juana Inés de la Cruz porque se conmemoraba un aniversario de su nacimiento. Y me pareció fascinante su historia, ¿no? Ella siempre quiso ir a la universidad, e incluso le sugirió a su abuelo que se vestía de hombre para ir a la universidad, porque en la época novohispana solamente los hombres podían ir a la universidad. Y si las mujeres querían estudiar un poquito, pues tenían que irse a un convento. Entonces, pues Sor Juana dijo, bueno, no puedo ir a la universidad, pues me voy al convento. Bueno, también con mis papás tuve la oportunidad de viajar por distintos lugares de México, entonces conocimos bosques, zonas áridas, la playa también, y a zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, una de las que más me gustó, pues fue Teotihuacán, que es una zona espectacular. Bueno, también esto que es Tacatla, Huicuilco, que está en la Ciudad de México. Y también me llevaban a museos, y uno de mis favoritos pues, fue el Museo Nacional de Antropología. También, ¿no? El Museo de Historia Natural, porque había esqueletos de dinosaurios. El Museo Tecnológico, que era un museo es un museo de la Comisión Federal de Electricidad, y fue uno de los primeros que era interactivo. Entonces nosotros podíamos llegar y apretar el botoncito y ver cómo funcionaba una turbina, había una maqueta de una hidroeléctrica. Entonces era muy padre porque nos permitía entender en chiquito parte de la infraestructura que había en este país. Bueno, el Museo de Geología, que era otro también que me gustaba. Y pues esto que vemos aquí es una réplica de uno de los primeros dinosaurios mexicanos que está expuesto ahí.
Es un hadrosaurio, o sea, un dinosaurio tipo de pato. Bueno, también, como les decía, la astronomía me gustaba un poco. Y había visitas que hacíamos al planetario Luis Enrique Erro, que está en el Politécnico, y pues veíamos diversas proyecciones. También me tocó ser testigo del eclipse total de sol, allá por 1991, que fue una cosa espectacular. Y por ahí de 1992 conocí este museo, que es Universum. Es el Museo de las Ciencias de la UNAM, y es un museo interactivo también que nos explica un montón de cosas de ciencia, acorde a nuestros conocimientos. Bueno, ya cuando hubo televisión en la casa, de repente me dejaban ver una que otra cosa, y era solo media hora, y uno de los programas que me gustaba era este, que se llamaba Odisea Burbujas. Entonces, los protagonistas era un científico que tenía esta máquina del tiempo y viajaba junto con sus ayudantes a distintas épocas de la historia, y conocíamos pues parte de la vida, no sé, de Einstein, de Nerón y de... Y una serie buenísima que estaba relacionada con astronomía era Cosmos. Entonces, Cosmos con Carl Sagan también era algo que me fascinaba. Y también esta era El mundo de Big Man, que era otro científico con su rata de laboratorio y su ayudante Jess. Entonces ahí nos explicaban, por ejemplo, por qué el cielo es azul, por qué se condensa la humedad en época de frío y demás cosas de una manera muy sencilla. Entonces eran muchas influencias que fueron creando mi carrera en la vida. Y bueno, llegamos aquí. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué es? Pues es el metro de la Ciudad de México, en particular la estación La Raza. Y ahí, como pueden ver, tiene dos colores, amarillo y verde, y eso significa que pertenece a la línea verde, que es la 3, y la línea azul. En el transborde hay un espacio que se conoce como el túnel de la ciencia, y es una exposición permanente que muestra diversas fotos o maquetas de alguna cosa relacionada con ciencia, y uno de los más atractivos es la bóveda celeste. Entonces, en la bóveda celeste, aquí todo esto que ven, pues son las constelaciones que podemos ver en el hemisferio norte. Pero en el túnel de la ciencia pasábamos frecuentemente, y alguna vez lo que más me llamó la atención fue una foto como esta. Yo dije, bueno, ¿qué es eso? Parece como un baloncito con espinas. Y pues resulta que era un grano de polen de diente de león tomado con un microscopio electrónico. Yo dije, wow, yo algún día quiero ver eso. Y entonces quería saber cómo era un microscopio electrónico. En esas épocas no existía Wikipedia, y a lo más que aspirábamos era tener una monografía de la historia de los microscopios. Y pues ya me puse a leer esa monografía. Pero por ahí aparecieron los juguetes científicos, ¿no? Que eran los juegos de química Mi Alegría, y era a partir de niños de 10 años. Entonces, muchos de los chamacos de aquella época queríamos nuestro juego de química, y pues era bien complicado que los Reyes o Santa Claus nos lo compraran y los papás no. Pero bueno, si el juego de química era muy atractivo, imagínense esto, ¿no? O sea, el microscopio. Y además te lo vendían como que con lentes de alta precisión y un zoom hasta de 600 por, que fue algo que también en su momento quise y que nunca llegó, por cierto. Pero después salió Biología Plus, que era también un microscopio, pero ahí traía una rana disecada. Entonces todos queríamos eso. ¿Y qué pasó? Pues no nos lo compraron tampoco, y además el gobierno prohibió que los papás compraran ese juego porque traía la rana. Y así de bueno. Sin embargo, en la primaria en la que yo iba, además pues de las clases del plan de estudios, teníamos actividades que se llamaban extracurriculares. Era canto, oratoria, y había una que se llamaba ciencia. Entonces, cuando yo estaba en quinto año, tuve acceso a un microscopio de verdad,
y ahí el microscopio, mi alegría, pues ya quedó en el olvido. Y fue fabuloso, ¿no? Porque pudimos ver células vegetales. Yo no sabía, bueno, sí sabía que eran células vegetales, pero no sabía exactamente pues todas las partes de una célula. Y vimos una gota de agua. Y en una gota de agua, pues vimos algas, estas que son diatomeas, y unas cositas como estas. Y yo decía, bueno, ¿qué es? Era como un mini solecito. ¿Yo qué hace un mini solecito ahí? Años después supe que era un protista y que se llamaban radiolarios. Pero fue así, uno de mis sueños hechos realidad. Y bueno, como me gustaba la ciencia, cuando yo iba a entrar al bachillerato, dije, bueno, pues voy a ir al Colegio de Ciencias y Humanidades, que es uno de los dos sistemas de bachillerato que tiene la UNAM. Y pues ahí el profesor de biología trató de enseñarnos también, además de lo del plan de estudios, qué era lo que hacía un biólogo. Y entonces nos fuimos a una excursión a los Tuxtlas, que es este que vemos aquí, pero también fuimos a Tepeji, a la cantera Tlayuda, a ver cómo sacaban los fósiles. Entonces, esa parte ayudó mucho a que yo decidiera estudiar biología y no seguir por química como tenía pensado en su momento. También en esta época ya existía el concurso para leer la ciencia desde México. Uno tenía que leer alguno de los libros de esta colección y hacer un pequeño ensayo. Entonces yo recuerdo que leí estos libros, no gané nada, pero estuvo padre porque terminé de definir que sí quería estudiar biología. Para estudiar biología, pues entré a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, ahí pude ver bacterias, como estas que tenemos aquí. Bueno, estas son asociaciones de bacterias que están en las raíces de las leguminosas y se llaman nódulos. También pude ver algas y protistas, y bueno, aquí está un radiolario, no es como el que había visto en la primaria, pero pues ahí estaba el radiolario. Hongos y por supuesto plantas, ¿no? Entonces, en la Facultad de Ciencias, los estudiantes de biología hacemos muchas prácticas de campo y podían hacerse al interior de la universidad en la reserva del Pedregal de San Ángel. Esto es como que una panorámica de la reserva y esto es un acercamiento al tipo de vegetación que hay ahí. Podíamos ir al Jardín Botánico de la UNAM o incluso a estaciones de campo que tiene, como Chamela, que está aquí en Jalisco, o los Tuxtlas, que está en Veracruz. Y bueno, en las distintas materias, pues salimos a zonas áridas, a bosques, y otra vez en la clase de paleobiología, fuimos a la cantera Tlayuda a ver qué. Después de que terminé la carrera, pues fui a parar a Universum nuevamente. Y en Universum, ¿qué hice? Pues entre otras cosas, hacer divulgación de la ciencia, darles charlas en la sala de química a estudiantes de primaria, de secundaria y pues, también de prepa. Y una de las atracciones principales era la tabla periódica, porque en esa tabla periódica ustedes podían conocer al elemento que estaba, o sea, había un trozo de oro, un trozo de hierro, había un tubito con gas neón y demás. Y bueno, años después fui a terminar al Instituto de Biología de la UNAM, específicamente en el Departamento de Botánica, donde hice mi tesis. Después estuve trabajando un rato ahí y luego hice un posgrado. Entonces, en toda esta historia, ¿dónde quedaron los microscopios? Bueno, pues los microscopios se usaron en toda la facultad, y a grandes rasgos tenemos tres grandes tipos de microscopios: los microscopios estereoscópicos, que pues nos permiten ver flores, hojas, a un aumento hasta como de 35. Pero después tenemos los microscopios ópticos. Entonces los microscopios ópticos son más potentes, nos permiten ver mayor detalle de las estructuras. Y después tenemos el famosísimo microscopio electrónico de barrido, donde podemos observar granos de polen como aquel que me cautivó en el túnel del cielo. Bueno, entre otras cosas, ¿no? También hay microscopios de fuerza atómica, microscopios electrónicos de transmisión, que en ese caso es para ver cortes de las células y ahí uno puede ver hasta el núcleo.
Entonces, dependiendo de qué área nos dediquemos o qué estemos realizando, va a ser el tipo de microscopio que vamos a utilizar. Bueno, aquí en este esquema solo es un comparativo de los aumentos o de las cosas que podemos ver con los distintos tipos de microscopio. Entonces, bien, con el ojo humano, pues alcanzamos a ver hasta el cabello. O sea, si nos cae el cabello, lo podemos ver, pero difícilmente vamos a ver una célula o una bacteria. Eso lo vamos a ver con el microscopio óptico, que también se le llama microscopio de luz o microscopio compuesto. Sin embargo, con el microscopio electrónico podemos ver virus, incluso moléculas o hasta orbitales atómicos. Y bueno, de qué es lo de algo que hago aquí, que es la parte de micromorfología. Entonces, por ejemplo, yo veo esta florecita y en esa florecita yo digo, bueno, ¿qué hay ahí? Si yo la veo en el microscopio óptico, creo que tiene aquí unas bolitas, pero si lo microscopio electrónico de barrido, veo que esas bolitas parecen helados y resulta que pues, son glándulas y almacenan ahí ciertos compuestos. Aquí, esta es una flor de la famosísima aceitilla que seguramente todos ustedes conocen. Y también, ¿no? Si quiero saber qué hay ahí, lo veo en un microscopio óptico. Otra vez veo las glándulas, veo que tiene estas otras estructuras. Y si lo veo en un microscopio electrónico, ya ahí observo dos tipos diferentes de todo eso, ¿para qué me sirve? Pues entre otras cosas, me ha permitido describir 8 especies nuevas para la ciencia y un género. Y bueno, nada más aquí para la reflexión. En una carrera, en el área de ciencias, pues siempre ha sido más lento el reconocimiento a las mujeres. Ya lo vimos, ¿no? Con lo del premio Nobel, ¿no? A nivel básico y todavía hasta el bachillerato más o menos hay paridad de hombres y mujeres en las escuelas. Sin embargo, en el posgrado el número de mujeres se reduce considerablemente. Sin embargo, eso no significa que pues vamos a decir, no, se reduce el número, ya no voy a estudiar un posgrado. No, hay que seguir una de las máximas de Marie Curie. Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Entonces, si uno quiere hacer un posgrado, lo puede hacer, solo hay que tener confianza. Y bueno, pues aquí una infografía que salió publicada hoy de Malala Yousafzai. Seguramente ustedes han escuchado el nombre, que fue una activista afgana que quería que más niñas accedieran a la escuela, ¿no? Y entonces ella dice, alzo mi voz no para gritar, sino para que se oiga a los que no tienen voz. No podemos triunfar todos cuando la mitad de nosotras está frenando. Entonces, pues muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, comentario, reclamo. Edith. Decías que entre las cosas que tenías cuidado de tocar eran la orquídea y la hojota esa grande. Ajá. ¿Por qué esa hoja grande tienes que tener cuidado? No era solo tocar, era porque yo en algún momento me daba por probar las florecitas para ver si sí tenían néctar y sabía dulce. Y entonces, pues así como que mi madre de no hagas eso, y sí me dijo, esas son prohibidas porque te urtican y la otra porque tiene veneno. Y yo, bueno, está bien ya. Son las grandes. Ajá. Sí, lo que pasa es que, bueno, la hoja elegante tiene una gran cantidad de cristalitos. Hagan de cuenta que son como agujas chiquitas, pero así muchos, muchos, en las hojas y en los peciolos, ¿no? Entonces, hay personas que no sé por qué razón les llama la atención y como que lo quieren probar. ¿Y qué es lo que hacen? El típico remedio que te dan, toma leche. Entonces, ¿qué pasa si tienes cristales de oxalato de calcio y le pones leche que tiene calcio? Pues esos cristalitos se juntan y hacen como paquetes de palillos, o sea, piensen en paquetes de palillos y se atoran en la garganta. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no puedes respirar. Por eso tengan cuidado con los remedios caseros también. Yo pasé por ahí. Ok. Sí, la alcancé a probar. Muy bien. Bueno, ya ven.
¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, en todo este transcurso con la historia que nos planteaste, doctora, en su exposición, ¿hubo algún momento, ya que decimos, bueno, hay cierta, digamos, desigualdad, ¿no? En el tema de hombres y mujeres en estas carreras científicas, en el que te hayas sentido desanimada o algo? O sea, sí hay que perseverar, por supuesto, pero en algún punto sentiste que Que no la iba a hacer. ajá, o te encontraste en alguna situación. No, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo entré a biología en la Facultad de Ciencias, de como 300 que entramos, el 80% éramos mujeres. O sea, en realidad había muy pocos hombres. Pero, por ejemplo, cuando entré al posgrado, ya muchos años después, sí había más hombres que mujeres. Y pues es que, como decía uno de mis profesores, es que cuando uno entra al posgrado, tú estás en una etapa de la vida en la que ya tienes hijos y responsabilidades, y casi siempre las responsabilidades se las cargan a la mujer. Entonces uno como hombre dice, bueno, ya me voy a estudiar, y tú te quedas con el niño o con la niña. Dice, y pues sí es más complicado. Pero, pues digo, tuve compañeras que fueron madres estando en el posgrado, y yo no sé cómo le hacían, ¿no? Realmente, o sea, se las ingeniaban y salieron bien, ¿no? Porque tenemos tiempo límite. Entonces la libraron muy bien. Yo creo que eran más tenaces. Sí. Y lo que sí en algún momento me pasó es que por ahí hubo una persona que sí me dijo, es que ¿para qué quieres hacer un posgrado? O sea, mejor cásate y termina. Si yo, pues no, yo quiero hacer un posgrado. O sea, no me quiero casar ni tener hijos. Y como en cierta forma, creo que habemos mujeres que nos dedicamos a la ciencia, que somos un tanto rebeldes, porque, pues, digo, siempre está muy arraigada la idea de que pues, las mujeres tienen que estudiar así como que carreras como leyes, este, o no sé, letras clásicas, cosas que no impliquen irte al campo o regresar todo sucio después de una práctica. Pero sí, les digo, en la UNAM, en mi época así estuvo, ahorita no sé, tendré que ir a darme una cosa. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y esperemos que algunas o algunos se animen a estudiar una carrera científica.